Mm. Bueno, si querés, ir empezando, ahora te paso. Ok. Bueno, yo continúo y nada, le voy a ir metiendo ritmo solamente para no terminar la clase a cualquier hora y que cada uno pueda ser libre, ingerir alimento, dormir, estudiar lo que tengan ganas. Sí, rápido eucromatina y heterocromatina. Es el estado en el que está la cromatina, o sea, el estado en el que está el ADN. La eucromatina está laxa, está suelta, es como que está distendida, ¿sí? La heterocromatina, todo lo contrario, súper enrollada, súper condensada. Imagínate que la eucromatina es un hilo estirado y la heterocromatina está llena de nudos, ¿sí? Es un bollo. Entonces, ¿qué pasa? La eucromatina, como está laxa y suelta, está súper accesible. La RN polimerasa puede entrar, reconocer al promotor, empezar a transcribir. Si es ARN mensajero, después se va a traducir, es decir, es accesible para leer. Y cualquier cosa que es accesible para leer permite que la gente aprenda. Lo mismo pasa con el ADN. Si yo puedo leer el ADN, puedo decodificarlo, si puedo darme cuenta qué está diciendo el ADN, ese ADN se está expresando. Pero ¿qué pasa con la heterocromatina? Sí, o sea, esos genes que están en la eucromatina están activos, se expresan. Yo los leo y los uso para algo, en este caso para crear ARN y después proteínas. ¿Qué pasa con la heterocromatina? Está tan condensada, tan apretada, que la ARN polimerasa no puede acceder. ¿Y cuál es el tema ahí? Si yo no puedo leer lo que dice el ADN, no puedo interpretarlo y usarlo para nada. Por lo tanto, esos genes están inactivos, están silentes, ¿sí? No se expresa el material que está ahí, porque la expresión genética implica que el ADN se use para algo. Y en este caso no lo puedo usar para nada, porque si yo no puedo leerlo, no puedo copiarlo y traducirlo. Si yo no tengo acceso para leer un libro, no puedo aprender lo que dice y mucho menos puedo enseñarle a alguien lo que dice, porque nunca accedí al libro. Eso es básicamente lo de la eucromatina y heterocromatina. Siguiendo con lo que estábamos antes, nos quedó un cachitín de... No, no es igual en todas las células. De hecho, o sea, dependiendo de la célula, hay información que está silenciada o no, ¿sí? Pensemos que nosotros tenemos la misma información genética en todo el cuerpo. Sin embargo, creo que nos damos cuenta que una célula de la piel no cumple las mismas funciones que una célula del hígado o que una célula de los ojos. Y esto tiene que ver, que se une alguien, esto tiene que ver con justo lo que iba a decir ahora, que es la regulación de esta expresión genética. Eso, pregunta de parcial. ¿Tenemos la misma información? Sí, en todas las células de nuestro cuerpo está la misma información. Pero la regulación de la expresión genética permite que haya cosas que están silenciadas en unas partes del cuerpo y en otras no. Hay diferentes maneras de silenciar. Una de ellas es la eucromatina y heterocromatina. Supongamos, la insulina que se genera en el páncreas. Podemos suponer que en el páncreas el gen que codifica para crear insulina está en forma de eucromatina, súper accesible. En el resto del cuerpo está silenciado en forma de heterocromatina, apretado. Entonces, la célula de mi codo, de la piel de mi codo, ¿tiene información para crear insulina? Sí, pero está silenciada, por eso mi codo no genera insulina. En cambio, mi páncreas sí, porque ahí sí está en forma de eucromatina y súper accesible la información. Esa no es la única manera de regular el proceso, ahora vamos a ver más, pero bueno, una manera de regular qué se expresa y qué no en diferentes células del cuerpo es esta. Lo que esté en forma de eucromatina se va a expresar, lo que esté en forma de heterocromatina no se va a expresar. Antes de dar estas cuestiones de la regulación, un placer, eh, voy a decir una mínima, pero importantísima, y pregunta de parcial, diferencia entre la traducción ay, entre procariontes y eucariontes. Esa diferencia tiene que ver con
cómo será el proceso con respecto a la transcripción, ¿sí? En las procariontes se va a dar al mismo tiempo la transcripción que la traducción, ¿sí? Es cotranscripcional, se da a la vez. En las eucariontes la traducción es post-transcripcional, se da después. Pensemos por qué. En una procarionte, la transcripción ocurre en el citoplasma porque el ADN está ahí. Y la traducción también ocurre en el citoplasma porque la traducción siempre ocurre en el citoplasma. Entonces, ocurren en el mismo lugar. Y además el ARN mensajero no tiene que madurar ni nada. Entonces, no habría motivos para que no ocurra todo al mismo tiempo. Una vez que voy teniendo listo el ARN mensajero que estoy traduciendo, ya lo puedo, transcribiendo, ya lo puedo empezar a traducir. Pensemos en un mensaje de Alberto Fernández en el momento y en ese mismo instante la chica del lenguaje de señas traduciéndolo, ¿sí? Porque no hay nada que le impida traducirlo. Ella escucha y traduce, no tiene que hacer ninguna revisión ni nada raro en el medio. Y está en el mismo lugar, o por lo menos con un auricular que le permite escuchar en vivo y en directo lo que está diciendo. ¿Qué pasa en las eucariontes? Primero, ocurre en lugares distintos. El ADN está en el núcleo, entonces la transcripción ocurre ahí. Pero la traducción ocurre en el citoplasma, entonces el ARN tiene que viajar desde el núcleo hasta el citoplasma, ¿sí? Es como que yo te diga que la chica en ese momento no puede tener el auricular y escuchar y traducir, sino que después de la charla, recién ahí después, escucha lo que dijo. Y encima, el ARN mensajero tiene que madurar. Así que ni siquiera si yo lograra congeniar que ocurran en el mismo lugar se podría, porque el ARN mensajero tiene que madurar. Entonces pensemos lo que es más como publicar un libro. Primero lo escribo, ¿sí? Escribo mi primera versión, mi manuscrito y más o menos como venga. Después ese libro tengo que editarlo, tengo que revisarlo y corregir algunas cosas como para perfeccionarlo. Ahí está la maduración del ARN mensajero. Y recién ahí puedo traducirlo a otros idiomas. Tiene ese paso intermedio. Y encima tenemos que pensar que yo no soy la traductora, sino que tengo que llevarlo a tal lugar para que mi editorial lo traduzca, ¿sí? Lo mismo que pasa acá, estoy en el núcleo, tengo que llevar el ARN mensajero al citoplasma para que ahí ocurra el proceso. Los ribosomas van a estar en el citoplasma esperando el ARN mensajero. Bien, ahora sí, podemos ponernos a hablar de la regulación de la expresión genética, es decir, agarramos y nos fijamos de qué manera, por qué se expresan de manera diferente, ¿sí? Esto lo van a escuchar mucho, expresión diferencial. ¿Por qué se expresan diferentes cosas en diferentes partes del cuerpo? Pensando que nuestras células son genéticamente iguales, que toda la información y exactamente igual está en todas las células de mi cuerpo. Vamos a empezar por la regulación en procariontes porque nos dan un solo ejemplo y es más sencillo. La regulación en procariontes se da durante la transcripción, ¿sí? Se hace algún proceso que permite que se transcriba o no se transcriba. Si se transcribe, se expresó, y si no se transcribe, no se expresó y se acabó el problema. Dicen que los genes de una misma vía metabólica, es decir, los genes de proteínas que trabajan una tras otra, ¿sí? Si recuerdan en la primera parte, la parte de enzimas que trabajan juntas, dicen que los genes para todo eso tienen un único promotor y un único terminador. Como que arranca el promotor, copia todos los genes y termina con el terminador, no es que cada gen está separado. Entonces vamos a tener un par de conceptos que explicar. Primero, gen regulador. El gen regulador es un gen cuya información nos permite crear, a las procariontes, les permite crear una proteína represora, ¿sí? Segundo, el promotor, ya sabemos, el que indica el comienzo de la copia. Tercero, los genes estructurales. Genes estructurales se le llama a todo ese conjunto de genes que participan de la misma vía metabólica y por lo tanto se transcriben todos juntos con un único promotor. Por último, operador. El operador es una secuencia de ADN, que es una de estas secuencias reguladoras que yo comentaba al principio, que puede haber secuencias del ADN que no codifican, sino que están ahí para regular los procesos. Bueno, esta es una de ellas. El operador está ahí para regular el proceso. A ese operador se puede llegar a unir la proteína represora que crea el gen regulador, ¿sí? Y eso puede impedir la transcripción. Y por último van a escuchar el famoso operón lactosa. El operón no es más que toda la parte de ADN del asunto, el conjunto del promotor, los genes estructurales y el operador, ¿sí? Que son todos una bolsa de lo mismo. Eso es el operón. El ejemplo que ellos dan es el ejemplo de la lactosa. En el ejemplo de la lactosa lo que ocurre es que en condiciones normales no se transcribe, no se expresa, y cuando hay lactosa sí. También existen otros casos
en donde es al revés, en donde lo común es crear cierta cosa, que se exprese, crear una proteína, pero que por algún motivo, en una circunstancia particular, haya que anular el proceso. Pero bueno, el ejemplo que ellos dan es el ejemplo con lactosa, en el que todo el tiempo se busca no crear la proteína y a veces sí se crea. ¿Por qué? Los procariontes en general prefieren consumir energía con la glucosa, ¿sí? Y en general no andan tratando de tomar cosas de la lactosa. De hecho, tienen más glucosa que lactosa. Entonces, esta regulación es para las proteínas que degradan lactosa. Si yo no voy a usar la lactosa, si yo ni siquiera tengo lactosa, obviamente no voy a crear proteínas que se encarguen de degradar algo que no tengo. Es un trabajo en vano. ¿Qué se van a hacer esas proteínas? Sentarse a mirar si no hay lactosa. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. El gen regulador crea la proteína represora. Esta proteína represora ya está activa, ¿sí? Está siempre activa. Entonces, esta proteína represora activa se va a unir al operador y cuando está unido al operador bloquea el acceso al promotor. Entonces, la ARN polimerasa no puede acceder a leer los genes, ¿sí? No puede reconocer al promotor, no puede leer los genes, por lo tanto no puede transcribirlos. Si no los puede transcribir, no se puede traducir, entonces nunca se crea esa proteína que degrada lactosa, ¿sí? Ese es un caso donde la expresión se anula, esos genes no se están expresando porque nadie los lee, nadie los copia. ¿Qué pasa si justo sí hay lactosa? Parte de esta lactosa se va a unir con la proteína represora, ¿sí? Cuando la proteína represora está unida con lactosa, queda inactivada. Si la proteína represora está inactivada, no se va a poder unir al operador. El operador está libre. Entonces, no hay nadie que reprima el proceso. Por lo tanto, la RN polimerasa viene y le dice, hola operador, ¿cómo estás? Permiso, reconoce al promotor, lee, transcribe los genes y esos genes después se traducen a las proteínas que se encargan de degradar la lactosa que ahora sí está en el ambiente, ¿sí? El proceso en procariontes es bastante sencillo. Entonces, en este caso con lactosa, sí se están expresando los genes. Porque la expresión es eso, los leí y los copié para hacer algo. En las eucariontes hay más maneras de regular el proceso, ¿sí? La expresión de los genes. Una de ellas es a nivel de la transcripción con los factores de transcripción. Habíamos dicho que había factores basales y específicos de transcripción que básicamente regulaban la intensidad, ¿sí? Los específicos regulan la intensidad de la transcripción y los basales colaboran o no en que la ARN polimerasa reconozca de manera eficaz al promotor para empezar a traducir, ¿sí? Como que colaboran en, hey, acá está, te hago una señal de luces o lo tapo un poquito para que no lo veas o te cueste encontrarlo. Otra manera de regular tiene que ver también a nivel de la transcripción con el tema de la heterocromatina y eucromatina, ¿sí? Lo que decía recién. Si el ADN está en forma de eucromatina, puedo accederlo, puedo tocarle, puedo hacer lo que quiera y transcribirlo. Pero si está en forma de heterocromatina, no se va a expresar, porque está tan condensado que no se puede leer, y si no se puede leer no se puede hacer nada con esa información. Entonces no se está expresando. También puede ocurrir un proceso que se llama metilación del ADN, que es parecido, tiene que ver también con una cuestión parecida a la de la heterocromatina, ¿sí? En la metilación del ADN lo que ocurre es una modificación química que se le hace a esa región del ADN, que lo que hace es que se condense, se transforme en heterocromatina y se vuelva inaccesible. Por ejemplo, el corpúsculo de Barr. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X. Al azar, uno de los 2 va a ser metilado, de tal manera que se va a condensar tanto, que no va a servir para nada porque nadie va a poder tocar nada de ahí. Todo lo que se toque se va a tocar del otro cromosoma X. Porque uno de los 2 en cada célula, al azar, fue silenciado de esa manera. Se lo metiló de tal manera que se compacte tanto, que se transforme en heterocromatina y no se pueda leer. Si no se puede leer, no se puede usar la información, no se expresa la información de ese cromosoma X y del otro sí. Es lo que se llama corpúsculo de Barr, ese que quedó todo abollado y no se puede utilizar. Lo del corpúsculo de Barr no es importante, fue solamente un ejemplo que dan en el fascículo y me pareció como para poder entender de qué se trata. Pero también, no solamente en qué se transcribe y qué no, tenemos regulación. Tenemos regulación también en el procesamiento del ARN mensajero, en lo que se llama splicing alternativo, ¿sí? En nuestra imagen lo que pasaba era que teníamos el exón número 1, el exón número 2 y el exón número 3 y se unían 1, 2, 3. Y los intrones se eliminaban.
Pero puede ocurrir que sin querer se elimine algún exón. Por ejemplo, el exón 2 se elimina con los intrones, sin querer, y uní el exón 1 con el 3. O me pasó que, no sé, los uní en desorden, 1, 3, 2. Cosas por el estilo. Eso es el splicing alternativo, que así, por algún motivo, se pierda un exón o los exones queden unidos en un orden distinto al original. Eso obviamente nos va a dar un resultado diferente. Por eso regula la expresión, porque el resultado que se exprese no va a ser el mismo que el original. También hay una regulación en el tema del transporte. Pensemos que el ARN mensajero tiene que ir del citoplasma, del núcleo al citoplasma, y no va a ir al citoplasma a ser traducido hasta que no sufra su maduración. Eso también es regular el proceso, porque de lo que vos te estás asegurando ahí es que el ARN mensajero que salga esté listo para ser traducido. Otra manera de regular el proceso es en la traducción. Va a haber algunas proteínas reguladoras, ¿sí?, que lo que van a hacer es chusmear y decidir si por algún motivo algo no se tiene que traducir. Básicamente van a estar ahí para eso. De golpe, por algún motivo, esto no se tiene que traducir, ok, no se traduce. No son muy relevantes, no se mencionan en las preguntas ni nada, pero están. Y por último, se regula la estabilidad y la actividad de las proteínas, es decir, si se expresó la información, ya copié, ya traduje y creé una proteína. Pero puedo regular si esa proteína la uso para algo o no, haciéndole cosas a la proteína. Por un lado, pensando en su estabilidad, ¿sí? Si la proteína se empieza a plegar, la proteína se empieza a plegar con ayuda de unas que se llaman chaperonas, que le ayudan a dar forma. Si no logra encontrar su forma adecuada y vemos que vamos a tener una proteína fallada que no hace lo que tiene que hacer porque está mal doblada, vienen unos componentes que se llaman proteasomas y la destruyen. Chau, esta proteína fallada no nos sirve, ¿sí? Eso permite que la célula no ande creando proteínas falladas a lo loco. Y por otro lado, también se puede regular la actividad de la proteína. En la parte de enzimas y todo eso seguramente vieron que se puede activar o desactivar el trabajo de una proteína. Que, no, bueno, la proteína la creo cuando la necesito, si no la necesito no la creo. O la creo pero está inactiva, y la activo solo cuando la necesito. O la creo activa, pero si de golpe no la necesito la puedo desactivar, ¿sí? Regulás la vida de la proteína, está bien, accediste al ADN, lo copiaste, hiciste la traducción, pero ahora regulás la vida de la proteína para asegurarte de que eso que está ahí sirva para algo o no sirva para algo. Durante el proceso de transcripción y traducción, en realidad durante el proceso de traducción, pueden ocurrir mutaciones. ¿Por qué pueden ocurrir mutaciones? Bueno, porque pueden ocurrir cosas con los nucleótidos que hay ahí, ¿sí? Puede pasar que un nucleótido sea reemplazado sin querer. Por ejemplo, esto se llama sustitución, ¿sí? Imaginemos que yo tenía CCC y de golpe la última C se cambió por una G. Al azar, porque las mutaciones son al azar, nadie elige dónde ni cómo pasan. Eso lo que va a hacer es generar una mutación que no tiene un cambio en el sentido de la lectura, ¿sí? Porque me modificó un codón en particular, me cambió una letra. Entonces, voy a tener tres tipos ahí. Una mutación de cambio de sentido, es decir, CCC significa una cosa, CGC significa otra cosa. Entonces yo en ese lugar voy a poner un aminoácido distinto por culpa de ese cambio. También tenemos la mutación silenciosa. CCC es una cosa, CCG es la misma cosa. Si el cambio ocurre por un sinónimo, nadie se va a dar cuenta que hubo un cambio porque el aminoácido es el mismo. Y existe la mutación sin sentido. Tenía AUC y la C se cambia por una G. No, bueno, ese es un inicio, perdón. Tenía UGG y la última G se cambia por una A. Entonces de golpe UGA es stop. Me puede llegar a pasar que me corten la proteína a la mitad, yo estaba escribiendo y de golpe por culpa de ese stop que se formó sin querer, corté la proteína por la mitad. Dependiendo de qué tanto arruiné la proteína, la diferencia, ¿no? Capaz que la corté por la mitad o capaz que la corté casi al final. Y después tenemos mutaciones que sí cambian el sentido de la lectura, así que son la inserción y la deleción. Agrego o quito, no a propósito obviamente, ocurre sin querer, se gana o se pierde un nucleótido, una letra, en el medio de la proteína en cualquier parte, al principio, al final, en el medio, en un costado, no importa. Lo importante es que eso obviamente me corre todo, porque si yo tengo AUG,
CCC y GGG. Y después de AUG aparece una A, ahora tengo AUG, ACC, CGG. Todo se corre un lugar por culpa de ese que apareció ahí. Lo mismo si uno se pierde, ¿sí? Porque acordémonos que desde AUG yo agrupo de a tres como viene. Si alguien aparece en el medio, lo tengo que incluir en un grupo. Entonces tengo que correr todos los grupos. Si alguien desaparece, tengo que correr todos los grupos para reemplazar su falta. Y eso me cambia totalmente el sentido de la lectura de la proteína. Si es un cambio que ocurre al final, capaz que casi ni me arruina la proteína y la proteína que se crea termina siendo parecida a la original. Pero si es algo que me ocurre al principio, la proteína es completamente distinta porque me cambiaste todo el camino de los aminoácidos que yo quería crear. Eso básicamente es el proceso de traducción. Ahora vamos a ir con el ciclo celular y bueno, toda esta parte un poco compleja, pero no tanto. Así después vemos su evolución, que eso sí es cortito y pueden retirarse todos alegremente. El ciclo celular son los eventos de la vida de la célula, ¿sí? Nosotros en nuestra vida nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, morimos. Bueno, la célula también tiene su ciclo de vida. Está dividido en dos partes principales, la interfase y la división celular, ¿sí? Que en general está representada como mitosis. La interfase es todo el momento de crecimiento de la célula, es todo el momento en el que ella se prepara para dividirse, ¿sí? Todo su desarrollo. La mitosis es el momento en el que la célula se divide efectivamente y crea dos células hijas. Durante la interfase, el ADN va a estar en forma de eucromatina. Va a estar súper laxo, súper accesible. ¿Por qué? Porque imaginémonos que para poder dividir una célula en dos, hay que duplicar toda la información, todas las cosas que hay que duplicarlas. El tamaño, los componentes, el ADN, todo, para poder dividirlo en partes iguales. Entonces, necesito hacer un montón de cosas. Para empezar necesito crear un montón de cosas y para crear un montón de cosas necesito un montón de enzimas. Entonces, el ADN va a estar súper laxo porque necesito muchas proteínas para trabajar. Es un momento muy activo en la vida de la célula. Por lo tanto, necesito el ADN accesible, ¿sí? Va a haber mucha transcripción y traducción durante toda la interfase, que va a estar dividida en tres etapas. Primero, etapa G1. En la etapa G1, la célula crece, ¿sí? Es el momento en el que su citoplasma crece, la célula alcanza su tamaño promedio, digamos, como el tamaño ideal que tiene que alcanzar. Y es el momento donde se sintetizan todas las organelas y todas las estructuras por dos, ¿sí? Nuevas mitocondrias, si es una célula de una planta, nuevos cloroplastos, todas cosas por dos para todo. Ese es el momento donde más transcripción y traducción hay, porque hacer crecer a la célula y duplicar todo requiere mucho trabajo. Entonces requiere muchas proteínas. Después viene la etapa S. En la etapa S se duplica el ADN, ¿sí? Pero además de duplicarse el ADN, se sintetizan las proteínas histonas. ¿Por qué? El ADN está con histonas. Si yo creo nuevo ADN, tengo que ponerle a ese ADN sus histonas. Entonces, ahí también va a haber transcripción y traducción, porque necesito crear las proteínas histonas que se van a asociar con ese ADN. Y por último viene la etapa G2. La etapa G2 es una etapa donde se prepara para dividirse la célula. Ahí lo que va a ocurrir es que se van a sintetizar todas las proteínas que van a hacer falta durante la división, ¿sí? Cualquier enzima que pueda llegar a colaborar durante la división celular se va a sintetizar durante la etapa G2. ¿Por qué? Porque en la división celular, a diferencia de la interfase, en la mitosis el ADN va a estar súper condensado, ¿sí? Piensen que es el momento donde los cromosomas están tan apretados que los veo con el microscopio. Está súper condensado y es inaccesible. Por lo tanto, durante la división celular no hay ni transcripción ni traducción. Cosa que, por un lado, me viene súper bien. Porque imagínense estar tratando de dividir las cosas por la mitad y que sigan apareciendo cosas nuevas. No termino nunca. Y encima tiene, bueno, esta contrapartida, que todo bien, pero quizás la mitosis necesita enzimas para algunos procesos. ¿Sí? Enzimas que hacen cositas chiquitas, pero las necesita. Entonces, por eso se crean en G2. Existe en algunas células una etapa que se llama G0, que significa que se quedan detenidas en G1 y no avanzan en las siguientes etapas, así como que crecen y ahí se quedan. Buenísimo, crecí, estoy súper poderosa y no me divido. Son nuestras neuronas. Nuestras neuronas se quedan en G0, cumplen la G1, crecen, alcanzan su promedio de desarrollo y ahí se quedan y se van muriendo, no tienen hijas nuestras neuronas. Por eso a lo largo de la vida también se va degenerando un poco la cuestión acá arriba.
Hay otras células que pueden quedarse temporalmente en G0 y después retomar el ciclo. Por ejemplo, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos arrancan, se quedan estancados en G0, es decir, no se dividen, ¿sí? Se quedan ahí sin duplicar nada, hasta que de golpe entra un agente extraño y necesita glóbulos blancos. Ahí los glóbulos blancos siguen, salen de G1, pasan a S, G2, etcétera, y se dividen para crear muchos glóbulos blancos. ¿Por qué G0 es estancarse en G1? Porque una vez que se pasa a S, ¿sí? Una vez que se duplicó el ADN, sí o sí, es como un camino irreversible, tengo que ir a dividirme, sí o sí, no me queda otra. Entonces, aquellas que no se van a dividir tienen que crecer todo muy lindo y quedarse ahí y frenar antes de duplicar su ADN. Resulta que todos estos procesos están regulados por lo que se llaman complejos reguladores, ¿sí? Que lo que van a hacer es chequear que las cosas pasen cuando tienen que pasar. Estos complejos reguladores van a estar formados por una parte reguladora, que son las ciclinas. ¿Por qué son reguladoras? Porque cuando hay demasiada ciclina, ocurren ciertas cosas. Cuando no hay demasiada ciclina, no ocurren. Y tenemos la parte catalítica, que son las quinasas. ¿Qué hacen las quinasas? Las quinasas agregan fosfatos a diferentes cosas, ¿sí? Y cuando agregan estos fosfatos, desencadenan ciertos resultados. Hay la misma cantidad de quinasa todo el tiempo, ¿sí? Que es la encargada de hacer, ok, yo desencadeno el proceso. Lo que pasa es que la ciclina, o sea, la quinasa solamente funciona cuando hay mucha ciclina. Digamos que la ciclina aparece y dice, che, este es un buen momento para pasar a la siguiente etapa. Y la quinasa dice, ok, y se encarga de hacer que eso ocurra, ¿sí? Que se pase a la siguiente etapa. Se van a analizar dos transiciones. Por un lado, la transición de G1 a S. ¿Cómo se define que hay que pasar? Ya crecí y ahora tengo que duplicar mi ADN. Bueno, de la siguiente manera. Durante G1, la concentración de una ciclina, que se llama ciclina G1, va aumentando. Una vez que tenemos la máxima cantidad de ciclina, se activa la quinasa. Una quinasa que se va a llamar CDK. CDK significa quinasa dependiente de ciclinas, pero está en inglés la sigla, por eso es CDK. 2. ¿Se va a llamar CDK? 2. Se va a activar cuando está la máxima cantidad de ciclina 1. Esta ciclina 1 con la quinasa CDK2 forman lo que se llama complejo regulador, factor, promotor de la etapa S, ¿sí? FPS. Factor promotor de la síntesis de la etapa S para crear el ADN. ¿Qué hace la quinasa cuando se activa? Va a fosforilar. Se me fue. Va a fosforilar algunos compuestos que están relacionados con la duplicación del ADN, ¿sí? Por ejemplo, un compuesto que está enganchado en el origen de replicación y fosforilándolo indica, por un lado, che, mirá, reconózcanlo, vengan acá, hay que arrancar a duplicar. Y por el otro lado, una vez que está fosforilado es como que está marcado. Chicos, acá ya va a venir alguien a reconocer, no vuelvan a venir porque no queremos duplicar 100 veces el ADN, lo queremos duplicar una vez. Una vez que que la quinasa ya hizo su trabajo, la ciclina se destruye. ¿Por qué? Porque si sigue habiendo ciclina, sigue incentivando a la quinasa a hacer su trabajo. Y se supone que nuestra idea es fomentar, listo, que haya una duplicación del ADN. La idea no es duplicarlo infinitamente, la idea es que ese proceso ocurra una vez en la vida de cada célula. ¿Sí? Es como que alguien promueva que nosotros nazcamos 50 veces. No, listo, nacemos, nos reproducimos cierta cantidad de veces, pero en cada reproducción es un proceso diferente, ¿sí? No es que reutilizamos nuestras gametas o cosas así, eso no puede pasar. Bien. Otra regulación es una regulación pasando de G2 a la división. ¿Cuándo decidimos que estamos listos para dividir nuestras células? Bueno, durante G2 va a aumentar la ciclina. Esta ciclina se va a llamar ciclina M, pensemos por mitosis. Aumenta la ciclina. Cuando llegamos al máximo de ciclina M, se activa la quinasa, pero esta quinasa se va a llamar CDK1. Basta Zoom de avisarme que me vas a cortar. Bueno, la quinasa CDK1 lo que va a hacer, bueno, este se va a llamar factor promotor de la mitosis, FPM, y lo que va a hacer la quinasa acá es fosforilar dos cosas. Uno, la histona número 1, esa que se nos quedó afuera del octómero, la va a fosforilar. Gracias a eso se va a superenrollar y condensar el ADN, ¿sí? Para formar lo que nosotros vemos que son esos cromosomas súper compactos, forma de X súper llamativa y clara. Y al mismo tiempo va a fosforilar la lámina nuclear, ¿sí?
Fosforilar la lámina nuclear genera que se desarme la envoltura del núcleo, ¿sí? Si se sale la envoltura del núcleo, el ADN queda expuesto. Si lo tengo expuesto, lo puedo separar para que vaya a dos células distintas. Si está tapado por el núcleo, no lo puedo extraer. Entonces, fosforilar la lámina nuclear, se abre el núcleo y yo puedo separar el ADN en células diferentes. Mismo criterio que antes. Una vez que esto ocurrió, voy a destruir las ciclinas porque no quiero fomentar la división infinitamente. Ok, ya fomenté la división, me divido, deja que mis células crezcan, se desarrollen, hagan su vida y ahí se vuelvan a dividir mis hijas. Y así sucesivamente. Vamos a explicar un poquito cómo funciona la etapa S. ¿Sí? Ahora vamos a meternos en más detalle en el funcionamiento de las etapas de la vida de la célula. G1 no, porque simplemente es crecimiento y eso, y G2 es creación de proteínas, pero vamos a S y a la división. La etapa S es la duplicación del ADN. La duplicación del ADN tiene características. Es semiconservativa. Que sea semiconservativa quiere decir que yo tengo dos cadenas de ADN unidas, ¿sí? El ADN es una doble cadena. Separo las dos cadenas y uso a cada cadena como molde para crear una nueva. Y la nueva se queda unida a su molde. Entonces, acá creo una cadena y TUC se quedan unidas formando una molécula de ADN. Y acá creo otra cadena, TUC se quedan unidas formando un ADN. Es semiconservativa entonces porque tiene una cadena vieja que la usan como molde y una nueva que se creó y se le quedó unida. Además es, a ver, lo que voy a hacer acá me parece es dibujar. Es bidireccional. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener... Ay, me gustaría saber por qué no me anda el cosito para dibujar. Estoy... Que yo lo miren. No, bueno. Zoom no me lo está permitiendo, no voy a perder tiempo con esto. Bueno. El ADN, lo que me pasa con el ADN es que yo separo cadenas, ¿sí? Porque igual que cuando quería crear ARN, tengo que separar las cadenas para leerlas. Cuando yo las separo, se forma una especie de burbuja. Imaginemos que el ADN viene de acá, sigue para allá y en el medio se abrió una burbuja. Esta burbuja se llama burbuja de replicación, ¿sí? Y me la tengo que imaginar partida por la mitad, así verticalmente, trazo una línea vertical en la mitad. El proceso es bidireccional porque desde esa mitad de la burbuja el proceso se arranca para allá y para allá, ¿sí? No es que tengo un hilo, me paro en la punta del hilo y voy hacia allá, o arranco en la primera letra de la oración, ¿sí? Arranco en el medio de la oración y voy a leer hacia el principio y hacia el final de la oración, ¿sí? Todo depende de dónde esté el ori, que es el origen de replicación, el lugar donde se empieza. En las procariontes hay uno solo, en las eucariontes, como el proceso es mucho más largo, porque hay mucho más ADN, hay muchos orígenes de replicación. Entonces, en distintas partes al mismo tiempo, corto, abro una burbuja, la parto por la mitad y me voy hacia los lados. ¿Qué pasa? Va a ser semidiscontinuo el proceso y asimétrico. ¿Por qué? Cuando yo corto la burbuja a la mitad, cada una de las mitades se va a llamar horquilla. ¿Sí? Tengo una horquilla a la izquierda y una horquilla a la derecha. Nosotros tenemos que pensar que la cadena de ADN, no sé, pone la de arriba va de 3 a 5 y la de abajo va de 5 a 3, ¿sí? Porque son antiparalelas. Pero resulta que la ADN polimerasa, que es la encargada de este proceso, funciona como la RN polimerasa. Solamente puede leer desde 3 hasta 5 y sintetizar de 5 a 3. Entonces, en las partes que lea de 3 a 5 no va a tener drama, ¿sí? Va a agarrar, ponele. Si la de arriba era de 3 a 5 y yo corté a la mitad, de acá para la derecha, sigo leyendo de 3 a 5. Entonces la parte de arriba, bárbaro. Arma toda la cadena derechito. Pero de acá para la izquierda le quedó al revés. Porque si tengo que leer algo que venía de 3 a 5, lo tengo que leer en sentido contrario hacia la izquierda, voy a leer de 5 a 3. No puede hacer eso. Entonces va a ser lo siguiente. Para poder, además no puede arrancar una cadena de cero, ¿sí? La tiene que arrancar empezada. ¿Quién la empieza? Una enzima que se llama primasa que coloca un cebador. Un cebador es una serie cortita de nucleótidos de ARN. De acá para allá, de 3 a 5, fenómeno. Se pone un cebador y la ADN polimerasa continúa infinitamente, ¿sí? Esta vez no es la ADN polimerasa la que abre las cadenas, es una enzima especial que se llama helicasa que le va abriendo el camino. Y unas enzimas que se llaman topoisomerasas o girasas, que si se va enrollando el ADN en el camino, como que se va apretujando, lo van estirando para que sea más fácil de cortar. Piensen en cortar tela.
Imagínense cortando tela y si no después prueben con los dedos, que se va como abultando en la tijera y tenés que de golpe estirar y seguir cortando. Eso hace la topoisomerasa. Bien, como que cada uno tiene su papel. Entonces, listo, se coloca el sedador y la ADN polimerasa sigue derechito mientras la helicasa y las topoisomerasas le abren el camino. Del otro lado no puede. Entonces, no sé, ponele que está abierto hasta acá y ahí todavía falta abrir las cadenas porque la helicasa va a su ritmo, tampoco es flash. Entonces, desde acá hasta el medio se coloca un cebador y la ADN polimerasa construye. Se choca con el medio, entonces tiene que parar. La helicasa avanzó un poco más, me abrió más la cadena. Entonces vuelvo a ir hasta donde se abrió la cadena, coloco otro cebador porque no puedo arrancar de cero y la ADN polimerasa va desde ese cebador hasta que se choca con el pedazo anterior que ya había construido, ¿sí? Con el cebador del pedazo anterior. Y así sucesivamente. Eso es una construcción discontinua, porque pongo cebador, construyo hasta el medio. Cebador, construyo hasta el cebador anterior. Y así sucesivamente, a medida que se abren las cadenas. ¿Sí? Eso pasa del lado que no está leyendo correctamente y que tiene que leer para el otro lado y no puede. Y va a ser antiparalelo el proceso porque abajo va a ocurrir va a ocurrir lo contrario entre izquierda y derecha. Pensemos que en la parte de arriba habíamos dicho que acá era todo bien, de 3 a 5 voy hacia la derecha sin problemas. Acá, hacia la izquierda todo mal porque me quedó al revés. La cadena de abajo dijimos que era de 5 a 3. Entonces, si voy desde el medio hacia la derecha, en el sentido correcto, que es de 5 a 3, no puedo leer de 5 a 3. Entonces voy a tener que hacer eso de los segmentos. Cebador hasta el medio, cebador hasta el cebador anterior y así. ¿Sí? Poniendo fragmentos de a poquito. Cada fragmento se va a llamar fragmento de Okazaki. En cambio, de la mitad para allá, por más que mi cadena de abajo decía de 5 a 3, me viene fenomenal porque la tengo que leer al revés. Tengo que leer desde 3 a 5 porque estoy leyendo en sentido contrario. Y eso sí lo puedo hacer. Entonces, la primasa pone un cebador y la ADN polimerasa construye. Una vez que se armaron todas las cadenas, la ADN polimerasa, otro tipo distinto de ADN polimerasa, va a agarrar los cebadores y los va a reemplazar por ADN, porque había puesto ARN la primasa. Los tiene que reemplazar por ADN. Y va a venir otra enzima que se llama ligasa, que lo que va a hacer es unir unos con otros los fragmentos de Okazaki. Imaginémonos que yo construí hasta acá, ¿sí? Construí hasta acá, agarré una nueva, volví a construir hasta acá. ¿Qué pasa? Nadie se encargó de unir estos dos pedazos, ¿sí? Lo vi, me choqué y frené, pero nadie unió los dos pedazos. La ligasa se encarga de hacer eso. Y el ADN se construye igual que el ARN, solo que con desoxirribonucleótidos. Es decir, A, T, C y G, pero lo mismo, trifosfatados, pongo el que tiene 3 círculos, 3 fosfatos, se liberan los otros dos y la energía que sobra se usa para unir unos con otros los ADNs. Después las cadenas van a ser complementarias y solitas se van a atraer. Durante el proceso están separadas por unas proteínas que se llaman SSBP que mantienen abierta la burbuja para que las cadenas de ADN no quieran volver a unirse, ¿sí? Vamos a tener que seguir en otro Zoom porque nuevamente se va a cortar. Así que nada, hablé muy rápido. Ahora si alguien tiene una duda, en el próximo Zoom me pregunta, pero vuélvanse a conectar al mismo link si quieren.